Buenos días a todos. Nuevamente bienvenidos a nuestra serie de webinars. Hoy tenemos un webinar muy interesante eh, sobre el uso de mapas en Tableau. Vamos a ver diferentes temas, vamos a ver el manejo de polígonos, el manejo de intersecciones, vamos a aprender a utilizar y muy útil sobre todo los mapas de densidad. Vamos a sacarle provecho a unas funciones geoespaciales que tiene Tableau, entre otros temas. ¿Quién nos acompaña hoy o quién va a ser nuestro presentador? Diego Martínez, un viejo conocido nuestro y de ustedes también. Él es Tableau Visionary, hace parte de ese selecto grupo de no más de 50 personas a nivel mundial que son reconocidos por por su apoyo y aporte a la comunidad. Varias instrucciones. La primera, por favor, todas las inquietudes que tengan me las pueden ir mandando por el chat y al final del webinar abriremos un espacio para contestarlas. La segunda, los vamos a invitar a participar activamente para que por el medio del chat nos manden o nos sugieran temas para nuestro próximo webinar, el cual haremos muy seguramente finalizando septiembre, iniciando octubre. Les estaremos informando oportunamente. Entonces, los invitamos a que nos sugieran temas mediante el chat. La sesión, por ahí ya me preguntaron, la sesión está quedando grabada y posteriormente va a quedar colgada tanto en nuestra página de internet como en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan verla y verla y verla las veces que lo necesiten y en los horarios que les quede mejor a ustedes. Sin más preámbulo, invito a Diego Martínez a que se nos una. Hola, Diego. Hola David y hola a toda nuestra comunidad de Molux Tips. Estamos acá muy felices de volvernos a encontrar. Eh, Deseamos ojalá esto pueda ser más seguido. También no se les olvide nuestro chat, por favor, en el chat de la reunión pueden sugerir temas. Al final del webinar vamos a votar entre todos para escoger cuál va a ser el próximo tema de nuestro webinar. Recordemos que este webinar, el tema de este webinar fue escogido por ustedes la última vez. Y pues bueno, acá les estamos dando el mayor gusto posible a todas las personas. Entonces, bueno, muy bien. En este momento voy a compartir mi pantalla. David, ¿me confirmas si ya puedes ver mi pantalla? Está subiendo. En un minuto, listo. Ahora sí. El primer caso que les vamos a traer es básicamente muy sencillo. Es el caso de zonificación. Eh, para ello, básicamente tenemos unas localidades, ¿cierto? Y tenemos la ubicación de los proyectos de vivienda. Básicamente lo que queremos saber es cuántos proyectos están dentro de cada una de las localidades, de tal forma que podamos llegar a una solución de este estilo, donde podamos decir, por ejemplo, en Usaquén hay 167 proyectos de vivienda, en Suba hay 113 proyectos de vivienda y así. Muy bien, para ello lo que nosotros vamos a hacer es un join de tipo intersect. Para ello vamos a editar nuestra fuente de datos. Una vez que ya estamos en nuestra ventana de edición, vamos a hacer doble clic para entrar a la capa física. Vamos a adicionar un archivo Excel donde tenemos nuestra oferta de vivienda. Perfecto. En el lado izquierdo del join vamos a seleccionar nuestra geometría y en el lado derecho vamos a crear un campo calculado. En este caso, pues simplemente vamos a utilizar make point de latitud y de longitud. Perfecto. Cuando tenemos dos geometrías, en este caso una geometría de tipo polígono y una geometría de tipo punto, podemos utilizar un join de tipo intersect. Entonces, bueno, muy fácilmente en este caso, pues básicamente lo que estamos haciendo es que si un punto está contenido dentro de uno de los polígonos, pues vamos a mantener esos registros y eso lo estamos logrando con el join de tipo intersect. Entonces, posteriormente, entonces pues vamos a ir a nuestra hoja. Nuestra hoja van a ver que vamos a tener
por un lado nuestras localidades y por otro lado nuestra oferta de vivienda. Muy bien, en este caso vamos a ver que nuestra capa de mapas ya está rota. Eso quiere decir que tiene un detalle. Si yo quito el código de la localidad, van a ver que aquí tenemos solo una capa. Si nosotros llegamos y, por ejemplo, aquí mostramos el summary, van a ver que tenemos una cuenta de uno y si añadimos nuestro código de localidad, van a ver que estamos rompiendo la capa de mapas en cada uno de los polígonos y en este caso pues tenemos 19. Muy bien. Posteriormente lo que podemos hacer es que podemos coger el código del proyecto, lo vamos a arrastrar con clic derecho al label y vamos a colocar el conteo distinto del proyecto. Básicamente aquí tenemos nuestra cuenta de 113 y 167 proyectos y también podríamos haber adicionado nuestro nombre, ¿cierto? Y podríamos haber utilizado en el color el conteo distinto para poder enfocar mejor la atención sobre los valores, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, vemos claramente que la localidad de Usaquén con 167 proyectos es la que más tiene proyectos de vivienda. Esto puede ser especialmente útil, por ejemplo, cuando nosotros estamos, si tenemos en un checkfile, por ejemplo, eh, los polígonos de las zonas de atención de nuestros vendedores. Entonces, una de las posibilidades es tratar de hacer que, pues, contar cuántos clientes están dentro de esas zonas de atención, con el fin de que las zonas de atención tengan un número similar, ¿cierto? De clientes y hacer así que unos clientes no estén unos vendedores no estén sobrecargados en comparación con otros. Entonces, bueno, esto es muy interesante. El segundo caso que vamos a revisar hoy es el de gráfico de densidad. ¿Listo? Este gráfico no es muy usado por las personas, pero yo creo que tiene, digamos, muchas posibilidades de uso. En este caso estamos viendo un set de avistamiento de ratas en la ciudad de Nueva York y básicamente, por ejemplo, eh, el avistamiento de ratas quitando, digamos, el filtro que tenía, ¿cierto? Y si nosotros reseteamos nuestra descripción emergente, vamos a poder ver que, por ejemplo, en Manhattan es donde más avistamiento hay, al igual que en Brooklyn, y por ejemplo, en una parte aquí en el Bronx. Entonces, este gráfico de densidad es muy útil porque a medida que hay mayor densidad, pues básicamente en este caso tenemos un color más oscuro y cuando hay menos densidad tenemos un color, digamos, más claro. Normalmente en el pasado, uno que hacía, uno, digamos, graficaba todos los puntos, trataba de añadir una opacidad muy bajita y con base en eso teníamos algo similar al gráfico de densidad que estamos viendo. Esto, sin embargo, pues la forma más sencilla es utilizar un gráfico de densidad, como lo expresamos. Acá simplemente vamos a nuestro estante de marcas, seleccionamos el gráfico de densidad. Van a ver que ahorita me va a quedar todo en blanco, pero básicamente es porque estábamos utilizando una opacidad. Si dejamos la opacidad al 100%, vamos a ver que encontramos el gráfico que ya teníamos y también encontramos unas escalas de colores que dependiendo si la densidad es mayor o menor, pues vamos a tener el color que está más a la derecha y si tenemos una densidad menor, el color que está más a la izquierda. Esto, muy bien. Ahora vamos a ir a un tercer caso donde vamos a aprender algunas funciones geográficas de Tableau. En este caso vamos a aprender a las funciones geográficas de make point, make line y distance. Este set de datos que estamos viendo básicamente lo que muestra es las rutas aéreas entre un origen y un destino. En este caso hemos filtrado al aeropuerto de Miami y lo que estamos mostrando son los distintos destinos de los cuales salen recorridos desde el aeropuerto de Miami y la distancia que tenemos. Entonces, vamos a empezar este ejercicio. Vamos a crear un punto de origen. Este caso es make point. Vamos a poner make point del origen. Y en este caso vamos a colocar
el origin latitud, el origin longitud, y con base en eso vamos a tener nuestro punto. Adicionalmente, como tenemos el aeropuerto de origen, entonces vamos a filtrarlo para que sea en Miami. Perfecto. Vamos a poner nuestro make point del origen. Acá tenemos nuestro puntico del origen. Y a continuación vamos a crear el make point del destino, ¿cierto? Entonces, el destino, entonces vamos a utilizar nuevamente la función make point, ¿cierto? En este caso, pues vamos a utilizar el destination latitude, el destination longitude, perfecto. Y vamos a agregar una nueva capa de mapa. Entonces aquí llegamos, arrastramos, cuando nos aparezca esta opción, simplemente lo soltamos y van a ver que aquí en nuestro estante de marcas tenemos una pestaña de marcas para el de origen y una para el de destino. ¿Listo? En este caso voy a cambiar, por ejemplo, el color, voy a ponerle un color anaranjado para que vean que eh, son capas independientes y que son configurables cada una. Muy bien. Ahora vamos a crear nuestra tercera capa, que es el make line. En este caso vamos a poner un make line y tiene dos parámetros, uno que es el origen y otro que es el destino. Entonces en este caso vamos a coger el make point del origen, vamos a coger el make point del destino y vamos a crear nuestra capa de mapa, ¿cierto? Vamos a arrastrarla nuevamente al map layer y miren que ya tenemos algo muy parecido a lo que queremos. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a cambiar nuestro make point de destino, por ejemplo, a círculo, ¿cierto? Vamos a utilizar un size un poco más grande. Van a ver que aquí, por ejemplo, solo tengo un punto en el make point de destino y eso es porque no he roto la capa. Entonces vamos a romper esa capa añadiendo el aeropuerto de destino al detalle. Muy bien. Y ahora vamos a utilizar un gris para que se asemeje a lo que nosotros estábamos haciendo. Y finalmente vamos a añadir la distancia. Entonces, en este caso, vamos a poner nuestra distance, ¿cierto? Para esto vamos a utilizar la función distance, que básicamente tiene tres parámetros. Uno que es el punto de origen, otro que es el punto de destino, y por último, las unidades. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar kilómetros, ¿cierto? Pero podría ser millas, podría ser metros, etcétera. Entonces vamos a dejar en kilómetros y vamos a poner OK. ¿Listo? Asimismo, en el make line vemos que tenemos una sola capa, entonces también vamos a añadir en detalle el aeropuerto de destino y en nuestro make point de destino, ¿cierto? Vamos a añadir en el texto el promedio de la distancia. Asimismo, pues podemos llegar y alinearla al centro. Perfecto. Y podríamos hacer nuestro circulito un poquito más grande para que sea. Por último, vemos que la línea, ¿cierto? Está por encima de la del círculo. Eso quiere decir que podríamos reorganizar nuestras pestañas de marcas. Entonces, por ejemplo, si la bajamos, ¿cierto? Vamos a ver que el punto queda por encima de la otra capa. Y básicamente en este caso, pues ya tenemos nuestro gráfico de origen-destino con la distancia. Lo último que nos faltaría es, por ejemplo, añadir un círculo para el aeropuerto de origen. Vamos a añadir un poco más de tamaño, ¿cierto? Y por qué no utilizar un color distinto. Bueno, muy bien. Entonces, en este caso lo que hemos aprendido son varias funciones, make point, make line, distance y fuera de eso algo de capas de mapas. Vamos a seguir con el siguiente caso que es el del radio de acción. El radio de acción básicamente lo que queremos es establecer cuáles son los puntos, ¿cierto? Que a partir de
de un punto específico están a cierta distancia. Por ejemplo, en este caso estamos mostrando los puntos que están a 5 kilómetros, a 10 kilómetros, a 15 kilómetros y a 20 kilómetros. En este caso estamos utilizando nuevamente nuestro set de avistamiento de ratas. Vale, muy bien. Entonces, para esto, ¿qué vamos a utilizar? Básicamente vamos a utilizar la función distance. Hemos preconstruido dos parámetros, uno para el parámetro de la longitud y otro para el parámetro de la latitud. Básicamente son parámetros de tipo flotante, ¿cierto? Eh, y que admiten cualquier valor. Bien, entonces para ello vamos a crear un campo calculado. Entonces, supongamos que vamos a llamar este campo distance, ¿cierto? Vamos a utilizar la función distance. En este caso vamos a crear como punto de origen la, el param latitud y el param longitud, ¿cierto? Acá pues no estamos utilizando el objeto geográfico, sino que básicamente estamos creando el objeto geográfico en la función y vamos a colocar nuestro segundo make point, ¿cierto? Que básicamente es con la latitud, ¿cierto? En este caso puede ser con la latitud del avistamiento y la longitud, ¿cierto? Del avistamiento. Perfecto. Me faltó colocar las unidades, en este caso vamos a colocar las unidades en kilómetros y lo tenemos ya. Fabuloso. Lo siguiente es que pues vamos a crear nuestros bins, nuestras agrupaciones. Entonces para ello vamos a hacer clic derecho, vamos a poner crear bins y en este caso vamos a crear bins de tamaño 5. ¿Listo? Muy bien. Y posteriormente podríamos añadirlo al color y de acuerdo al punto seleccionado, ¿cierto? Pues estamos obteniendo nuestra vista como de radar. Posteriormente lo que vamos a hacer es añadir una acción de parámetro, ¿cierto? Para que de acuerdo al punto escogido cambie el valor de los parámetros. Entonces, aquí nos vamos a ir a Worksheet Actions, ¿listo? Y vamos a crear dos acciones, una para cambiar la latitud y otra para cambiar la longitud. Entonces, cambiar longitud, vamos a cambiar el parámetro latitud, vamos a utilizar el campo latitud, vamos a utilizar ninguna agregación, que se mantenga el valor y que la acción funcione cuando haga selección sobre un punto. Bien, vamos a darle un OK. Vamos a añadir otra que es, en este caso, tuve un pequeño problemita por el nombre, porque le puse longitud. Vamos a hacer las cosas bien. Entonces, cambiar latitud. Perfecto. Y ahora sí, vamos aquí a cambiar parámetro. Cambiar longitud, ¿cierto? Donde vamos a cambiar el parámetro de longitud utilizando el campo longitud, nuevamente sin ninguna agregación, que mantenga el valor cuando se libere la selección y que se ejecute en selección. Perfecto. Y posteriormente, pues cuando nosotros hagamos clic sobre una marca, vamos a ver que efectivamente los radios se recalculan, ¿cierto? Dependiendo del punto seleccionado. Y asimismo también, pues si uno quisiera, podría llegar y, ¿por qué no hacer un filtro para obtener los puntos que están en este caso, por ejemplo, entre 5 y 10 kilómetros? Esto pues podría funcionar bastante bien, por ejemplo, cuando queremos saber cuántos clientes tenemos a partir de un punto específico, por ejemplo, un caso donde yo diga, ok, tengo mis clientes georreferenciados y yo quiero buscar una tienda donde puedo tener un mayor impacto, por ejemplo, si ubico mi tienda en X o en Y lugar. ¿Listo? Muy bien. El quinto caso que les voy a traer acá es acerca de la resolución de los mapas, en especial de los mapas satelitales. Cuando ustedes se van aquí por mapas y nos vamos a las capas de mapas, una de las posibilidades que tenemos es la posibilidad de utilizar un mapa satelital. Lo interesante de utilizar un mapa satelital es que Tableau hace como unos 3 años cambió su proveedor de mapas a Mapbox
Y es muy interesante porque los mapas son de alta resolución. A medida que nosotros vamos haciendo zoom y cada vez más grande, vamos viendo que los detalles de las fotografías y de los mapas son de alta calidad. Eso es muy bueno y es muy interesante porque pues no solamente tenemos la opción de tener pues digamos los croquis a los que habitualmente estamos acostumbrados, sino que también podemos tener en este caso, por ejemplo, un mapa de alta resolución, lo cual es bastante chévere y muy bueno. Muy bien, David. ¿Tenemos alguna encuesta? Muy bien, muy bien. Recordarles a todos los asistentes que nos envíen eh, sus sugerencias para el próximo webinar. ¿Listo? Y eh, eh, digamos, les cuento anecdóticamente, he recibido un par de mensajes en donde nos preguntaban que si el webinar era hoy o el jueves. Entonces, también al final del webinar vamos a lanzar una encuesta pequeña en donde ustedes nos digan si prefieren el webinar los martes o los jueves. Generalmente nosotros lo veníamos haciendo los jueves. Esta vez quisimos cambiarlo a martes, a ver si teníamos una mayor participación. Entonces, les recomiendo las sugerencias en cuanto al tema del próximo webinar. Adelante, Diego. ¿Y tenemos encuestica? En este momento no. Estoy esperando. Bueno, lancemos la Ah, del día. Lancemos la del día. Lancemos la de, ya esa está lista. Lancemos la de si la prefieren el martes, el jueves o otro día. ¿Listo? A ver, Diego, bueno, confírmame, por favor. ¿La están viendo? Sí, sí la están viendo porque ya votaron. Listo. Ganó, ganó el jueves. Entonces, la próxima va a ser un jueves. ¿Listo? Adelante, Diego. muy bien. Ahora vamos a continuar con el siguiente caso, que es cuando, por ejemplo, nosotros queremos presentar únicamente el croquis. En este caso, por ejemplo, el croquis únicamente del país, ¿cierto? Normalmente, por ejemplo, aquí aparecería México, por acá aparecería Canadá, ¿cierto? Y a veces solamente queremos mostrar nuestro croquis, ¿cierto? Vamos a ver cómo podemos realizar esto. Vamos a empezar con nuestro country. No sé si ustedes ven, aquí está México, aquí está Canadá. Y a mí me gusta mucho añadir una capa de país. ¿Listo? Entonces, en este caso, ustedes vieron que la capa del country me salió por encima, ¿cierto? Normalmente la capa superior, la capa más reciente queda en la parte superior. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer un zoom sobre esta parte de Estados Unidos. ¿Listo? Y lo que hice fuera de eso fue pasar, digamos, el country al fondo, ¿cierto? Ordenando las marcas aquí en el estante de marcas. Muy bien. Lo siguiente que voy a hacer en este caso es que me voy a ir a mapas, voy a irme a background layers, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es empezar a quitar capas de mapas. Entonces, a medida que yo voy quitando, van a ver que me voy a quedando con únicamente el croquis de la selección. Adicionalmente, respecto a la capa de país, la voy a colocar en color blanco. ¿Listo? ¿Eso con qué fin? Cuando yo haga un filtro, que me quede blanco. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá vamos a colocar en el estado, voy a mostrar un filtro de los estados, de tal forma que, por ejemplo, si yo empiezo a quitar Alabama, Arizona, California, etcétera, me quede en blanco el fondo. ¿Listo? Eso quiere decir que básicamente la capa del país la estamos utilizando de fondo y la capa, digamos, de los estados la estamos utilizando para los datos. Por ejemplo, añadamos simplemente las ventas, ¿cierto? Al color para añadirle cierto dinamismo a nuestra capa. Y por último, una de las cosas que uno puede hacer respecto a capas, que también me parece muy interesante, por ejemplo, en este caso, como la capa del country la estamos utilizando básicamente como una imagen, lo que podemos hacer es deshabilitar la selección,
¿cierto? Entonces hacemos clic aquí seleccionamos primero pues la capa referente al país y podemos deshabilitar la selección, tal forma que cuando yo me pare acá no se vea la capa, no me seleccione o no me resalte la capa del país, sino que básicamente funcione como un fondo, una imagen de fondo. Entonces, eso también es muy interesante de las capas de mapas. Y otra de las cosas interesantes de las capas de mapas es, no sé si ustedes ven, pero aquí hay un ojo. Cuando yo llego y me paro aquí en el título, me aparece un ojito. Yo puedo quitar la capa del mapa o puedo mostrar la capa del mapa. Eso también es muy interesante. Entonces, respecto a capas de mapas, ya aprendimos cómo añadirlas, cómo reorganizarlas. En este caso, también aprendimos cómo deshabilitar la selección y también aprendimos cómo quitarla o mostrarla. Muy bien, vamos a pasar al siguiente caso, que es agrupar. Entonces, esto es bastante interesante porque pues, la agrupación nos va a permitir, por ejemplo, agrupar geográficamente estados. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que simplemente tenemos un mapa donde tenemos el país y el estado, y una de las cosas que podríamos hacer es agrupar. ¿Cierto? ¿Cómo agrupamos? Llegamos, seleccionamos, hacemos cliccito en el clip y, por ejemplo, en este caso voy a agrupar estado y país. ¿Listo? Posteriormente podría llegar a añadir una segunda agrupación, por ejemplo, para los estados del centro. Simplemente llego, me paro encima, pongo agrupar, perfecto. Y, por ejemplo, ahora vamos a hacer una agrupación de los estados que están hacia el este, ¿cierto? Me paro, dejo que aparezca el control y agrupo. ¿Listo? En este caso, ustedes pueden ver que la agrupación en este momento está siendo calculada a nivel de estado porque aquí tengo el estado en el detalle. Una de las posibilidades que puedo hacer es simplemente remover el estado y van a ver que ya tengo un polígono por la agrupación. Adicionalmente, puedo incluir, por ejemplo, las ventas y entonces en este caso, por ejemplo, estoy obteniendo las ventas por cada una de las agrupaciones que estoy mostrando. Muy interesante, pero esta me gusta más. En este caso, por ejemplo, lo que estoy mostrando es una agrupación que se basa con base en los estados que pertenecen a una región. Entonces, esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque me permite crear un polígono geográfico a partir de lo que yo tengo subyacentemente en esa región. ¿Me explico? Por ejemplo, en este caso, cada estado pertenece a una única región, ¿cierto? Y esto pues me va a permitir que yo pueda crear un polígono para cada una de las regiones porque cada estado solamente pertenece a una región. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a crear aquí una nueva hoja y vamos a crear nuestra región a partir del polígono de estado. Entonces, acá voy a hacer un zoom para que ustedes lo puedan ver mejor. ¿Listo? Aquí voy a hacer clic en el ABC, vamos a poner rol geográfico y acá vamos a poner la opción que dice crear de y vamos a poner crear del estado. ¿Listo? Van a ver que automáticamente me cambió el tipo de datos a un tipo geográfico y si yo hago doble clic sobre la región, sobre el campo de crear, pues en estilo mapa, ¿cierto? Y por ejemplo, pues en color, van a ver que se creó un polígono a partir de los estados que pertenecen a una región. Y esto es fabuloso porque eso quiere decir que podemos crear polígonos a partir de otro campo geográfico, en este caso estado. Muy bien. El siguiente caso es un caso donde vamos a aprender otras funciones geográficas, en este caso buffer e intersect. Este caso que estoy mostrando acá básicamente es de las estaciones de Transmilenio. Para los que pertenecen a otro país, les cuento que básicamente Transmilenio es un transporte masivo y en este caso pues estamos mostrando las estaciones, estamos mostrando un buffer a 500 metros, ¿cierto? O sea, un polígono de tipo, una geometría de tipo polígono a 500 metros que estamos creando a partir del punto de cada una de las estaciones. Y fuera de eso estamos mostrando los proyectos de vivienda que están dentro de ese buffer a través de una función intersect. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar.
Lo primero que les voy a mostrar es cómo hicimos el buffer. Entonces, en este caso, el campo buffer lo hicimos con utilizamos la función buffer, creamos un elemento de punto basado en la latitud y la longitud de la estación, lo pusimos a 500 metros. ¿Listo? Voy a añadir entonces acá nuestra capa. Como siempre van a encontrar que tenemos que romper nuestra capa. Para ello, pues podemos utilizar el, el nombre de la estación, de tal forma que pues tengamos individualizado cada una de las estaciones. ¿Listo? Posteriormente, podemos añadir el make point del proyecto. Esto pues ya lo hemos visto anteriormente. Simplemente ponemos un make point de la latitud del proyecto y de la longitud del proyecto y podemos añadir nuestra capa de mapas, ¿cierto? Y, ok, pues en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Básicamente lo que tenemos son dos capas individuales. Una referida a los proyectos de construcción y otra referida, digamos, a los proyectos de Transmilenio. Algo que de pronto habría podido olvidar es que básicamente estos dos sets de datos los uní por un relationship, en este caso uno a uno. Eso quiere decir que básicamente lo que tengo acá es un producto cartesiano de todas las estaciones de Transmilenio contra todos los puntos, contra todas las filas de la oferta de vivienda, ¿vale? Muy bien. Vamos a proseguir con nuestro caso. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a filtrar aquellas estaciones que tienen proyectos a 500 metros y los proyectos de vivienda que están a 500 metros de una estación. ¿Listo? Para ello vamos a utilizar una función que se llama intersect. ¿Listo? Intersect básicamente utiliza una geometría. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a añadir nuestro buffer y después vamos a añadir nuestra segunda geometría, que son los make points. ¿Listo? Esto nos genera un valor verdadero o falso de acuerdo a si hay una intersección, en este caso, entre el buffer, que está a 500 metros de los puntos de las estaciones de Transmilenio, y el del make point del proyecto. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un errorcito, dice que ya tenemos intersect. En este caso podemos colocar intersect, buffer, eh, proyecto, y vamos a utilizar este campo calculado que hemos hecho como filtro. Entonces, en este momento, pues Tableau está calculando los posibles valores. Estamos encontrando que tenemos algunos trues y algunos false. Vamos a seleccionar el valor verdadero y con ello nos vamos a quedar con aquellos puntos, ¿cierto? Que están a 500 metros de una estación de Transmilenio o aquellas estaciones de Transmilenio que tienen proyectos de vivienda a 500 metros. Por eso es que desaparecen estaciones de Transmilenio y también desaparecen puntos de los proyectos de vivienda. Muy bien. El siguiente caso es, también vamos a seguir aprendiendo otras funciones de Tableau. En este caso vamos a aprender la función outline. ¿Listo? Lo bonito de outline básicamente es que a diferencia, digamos, de los polígonos se encierran también. Eso quiere decir que tienen área, ¿cierto? Acá outline básicamente nos estamos quedando con el perímetro. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer este tipo de gráfico. Y lo bonito del perímetro es que, no sé si ustedes lo notan, pero también podemos añadir cierto formateo, ¿cierto? Lo que nos permite, digamos, colorear, por ejemplo, el perímetro de un polígono, ¿cierto? Y en este caso lo estoy coloreando por el conteo distinto de los proyectos de construcción que están en ese polígono. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, muy sencillo, vamos a crear un campo. En este caso lo vamos a llamar outline. ¿Y qué vamos a utilizar dentro de outline? Outline básicamente, outline de la localidad, por ejemplo. eh, Vamos a buscar nuestra geometría de la localidad, ¿cierto? Y vamos a darle OK. Después hacemos doble clic. Van a ver que tenemos
la marca, pero en este caso tenemos una marca que es una geometría de líneas. ¿Listo? Igualmente, como siempre, tenemos una sola marca, vamos a romperla, por ejemplo, por el nombre de la localidad, ¿cierto? Esto nos dice que acá ya ven que cada una de las marcas quedó rota, ¿cierto? ¿Y por qué no podríamos utilizar entonces el código del proyecto para colorear, ¿cierto? El perímetro y eso pues es muy interesante porque digamos anteriormente si tú llegas y utilizabas un polígono, ¿cierto? De tipo, una geometría de tipo polígono, todos los bordes eran del mismo color. En este caso, por ejemplo, podríamos llegar y utilizar algo un poco distinto y podemos utilizar los perímetros para poder codificar valores. Muy bien. Adicional, pues vamos a terminar con dos casos muy chévere para terminar de revisar las funciones geográficas. En este caso, uno es la longitud. Pues en este caso, por ejemplo, voy a utilizar length, ¿cierto? Eh, y vamos a utilizar nuestro outline de la localidad. Y fuera de eso necesitamos el tamaño, las unidades. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, lo que yo estoy interesado es en obtener cuál es la longitud del perímetro de una localidad. Entonces voy a arrastrar esto aquí al detalle. Voy a utilizar average. Y por ejemplo, acá podemos saber que la longitud, por ejemplo, de del perímetro de la localidad de Usaquén es de 47 kilómetros. También hay otra función que se llama área, ¿cierto? Y la función se llama área y utiliza un polígono. En este caso, pues nosotros estaríamos interesados en utilizar un polígono que no es línea, sino el polígono completo. En este caso voy a utilizar el polígono de la localidad, ¿cierto? Y también necesitamos colocar las unidades. En este caso, si pongo kilómetros, serán kilómetros cuadrados, ¿vale? Voy a arrastrar nuevamente a detalle un conteo distinto, no conteo distinto. Vamos a utilizar el promedio. Y entonces, por ejemplo, podemos decir que la localidad de Usaquén, por ejemplo, tiene un perímetro de 47 kilómetros y fuera de eso tiene un área de 65,3 kilómetros cuadrados y fuera de eso tiene 167 proyectos de construcción asociados a esto. Porque puede ser importante, por ejemplo, la funcionaria, que, por ejemplo, si estamos hablando de zonas de atención de nuestros vendedores, ¿cierto? Eso quiere decir que si yo quiero hacer comparables unas zonas más grandes y unas zonas más pequeñas, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría sacar algo como la densidad, una densidad, por ejemplo, de número de clientes por kilómetro cuadrado atendido. Y así yo podría llegar y comparar diversos vendedores a pesar de que sus áreas sean más pequeñas o más grandes. Entonces, pues es también muy importante saber que Tableau incluye funciones de longitud del perímetro, ¿cierto? Por ejemplo, para aquellos casos en los que estamos interesados, eso, por ejemplo, ¿para qué podría servir? Por ejemplo, si tú tienes unos shapes de lotes, etcétera, y quieres saber cuánto necesitas, por ejemplo, para acercar un lote, pues podrías utilizar la función de longitud. O, por ejemplo, en el caso de área, pues también podría ser bastante interesante para poder utilizar en ese caso, por ejemplo, de lotes uno quisiera calcular cuál es el tamaño del lote, pues uno podría utilizar la función de área. Bueno, muy bien. Ante todo, pues quiero agradecerles, quiero darle muchas gracias por su atención. En este momento ustedes están viendo los QRs para nuestro blog y para nuestro canal de YouTube. Les agradecemos mucho si pueden suscribirse y cuando publiquemos este video darle like, comentar, etcétera. De todas maneras, esto hace que nuestro canal llegue a más personas y ese conocimiento también llegue igualmente a más personas. Les agradezco mucho la atención y les deseo pues una feliz tarde. A continuación, pues bueno, seguimos con David y con Jorge, quienes nos darán algunos anuncios.
Gracias, Diego. Invitemos en este momento a Jorge. Bueno, buen día a todos. Buenos días. Listo. Voy a compartir mi pantalla simplemente para darles una información muy importante. Bien, básicamente es invitarlos a agendar una sesión de trabajo sin costo. Esta es una sesión en donde podemos explorar temas de consultoría, temas de entrenamiento, en donde si tienen alguna duda específica podemos resolverla. Recuerden que nuestros servicios son de licenciamiento completo en toda la plataforma, consultoría y entrenamiento en Tableau Desktop, Tableau Prep y Tableau Server o Tableau Cloud, ¿vale? Allí están nuestros datos de contacto, están los datos de David Escobar, que es nuestro director ejecutivo, los míos. Entonces, no duden, por favor, en contactarnos. Están nuestras redes sociales, por favor, síganos para que esta información le llegue a más personas. Y básicamente voy a dejar a David porque sé que tiene una información de encuesta para ustedes. De Adelante, David. acuerdo. Mientras ustedes toman nota de nuestros datos de contacto, voy a lanzar la encuesta del próximo webinar, ¿sí? Me mandaron muchos temas, entonces no los van a ver todos. Escogí tres al azar. Aquellos que no queden seleccionados, muy seguramente los vamos a utilizar en encuestas de los próximos webinars. ¿Listo? Entonces, Jorge o Diego, por favor, ah, ¿me confirman? ¿Ya están viendo la encuesta? Sí, ya, ya. Perfecto. Esto, vamos a dar unos 20 segunditos más. Y después de esta encuesta, vamos a abrir el micrófono para resolver algunas preguntas que surgieron durante el webinar o si ustedes quieren mandar nuevas preguntas, adelante. Vamos a estar unos 5 minuticos más eh, para responder esas preguntas. ¿Listo? Entonces, eh, ya tenemos la gran mayoría de los votos. Voy a cerrar la encuesta y de este ya tenemos webinar, pero listo, la sacamos más casos de usos. Entonces, aquí les estoy compartiendo. Estos son los resultados. Ganó Tableau Prep y casos de usos. Entonces, nuestro próximo webinar, eh, les mostraremos novedades de Tableau Prep, capacidades nuevas de Tableau Prep y obviamente vamos a hacer algunos ejemplos al respecto. Ya para terminar, espero hayan tomado nuestros datos de contacto. De verdad, sin ningún compromiso, nos pueden contactar y agendar esta sesión de trabajo en la cual ustedes van a conocer la manera en que nosotros trabajamos y de esta manera podemos ofrecerles servicios de consultoría, entrenamiento y todos los productos de la plataforma Tableau. Diego, preguntas al respecto. Entonces, dame un minuto, estoy aquí corriendo. En cuanto a algunas preguntas, no hay muchas, la verdad. La primera es el filtro, cuando aplicó el filtro por el radio, eh, a ver, la pregunta, la voy a leer textualmente. ¿El filtro por radio se aplicó simplemente arrastrando la agrupación a filtros? En este caso, lo que pasó fue que utilicé una de las funcionalidades de Tableau y es que cuando tú tienes una leyenda de color, puedes hacer clic sobre el elemento y puedes dejar únicamente el elemento. Una forma alternativa también pudo haber sido arrastrar el bin, ¿cierto?, al filtro y crear un filtro a partir del bin. También hubiera sido viable. Ok, perfecto. ¿Alguien más? No, no hay más preguntas realmente. Diego, no sé si alguno de los participantes que aún quedan quiere hacer una pregunta. Pueden levantar la mano, abrimos micrófono. Están como tímidos. Bueno, pues si me quedan 5 minutos, les puedo mostrar algo más de mapas. Bienvenido. Resucitemos. Entonces, en este caso,
Bueno, ahí les mandé por el chat nuestra dirección a nuestro canal de Mox Tips. Eh, y ahora pues voy a hacer un caso que hace harto no hago, pero pues me parece interesante. Probablemente en el futuro haga un webinar de mapas que no son mapas. ¿Listo? En este caso voy a, por ejemplo, irme al Sample Superstore, ¿cierto? Y voy a crear un campo calculado de un punto base. Esto es algo que es mapas que no son mapas, acuérdense. Y voy a poner un make point en 0, 0. ¿Listo? Este punto base, por ejemplo, lo voy a arrastrar. Eso pues me va a mostrar un punto ahí en la mitad de la A, ¿cierto? Por ejemplo, lo puedo colocar de tipo círculo, lo puedo hacer un poco más grande. Y, por ejemplo, podría arrastrar las ventas. ¿Listo? Podríamos alinear las ventas en la mitad, ¿cierto? Y uno dice, ok, pues sí, muy bonito. Podemos arrastrar una segunda capa de nuestro punto base. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos utilizar un gráfico de pie, ¿cierto? Voy a hacerlo un poco más grande, ¿cierto? Donde, por ejemplo, arrastre la categoría, ¿cierto? Y en este caso voy a poner este punto, esta segunda capa más atrás, ¿cierto? Y pongo, por ejemplo, un color blanco para el del centro. ¿Listo? Si yo presiono control B, ¿cierto? Pues básicamente acá lo que estamos haciendo es que un gráfico de anillos, ¿cierto? Pero ¿qué más podría uno realizar? ¿Cierto? Veo uno terminar haciendo, ¿por qué no un gráfico de Sunburst? ¿Cierto? Añadiendo una tercera capa. Esto, donde nuevamente, por ejemplo, la puedo utilizar como pie, ¿cierto? La hacemos más grande aún, ¿cierto? Donde vamos a colocar no las veces por categoría, sino que también vamos a colocarlas de categoría y subcategoría, ¿cierto? Donde entonces arrastro, por ejemplo, la categoría al color, ¿cierto? Y la subcategoría la arrastramos, por ejemplo, a detalle. ¿Listo? Y el tamaño en este caso, pues por ejemplo, lo manejamos con la suma de las ventas, ¿cierto? El tamaño de cada una de estas y este punto base, ya lo coloco en la parte de atrás, ¿cierto? Entonces, básicamente tenemos, aquí me falta una cosa que es colocar cada uno, no sé si vemos, pero entonces en este caso tenemos un sunburst, ¿cierto? Voy a colocarle a este un color en el borde, ¿cierto? Y denme un segundo y voy a utilizar acá formato y voy a colocar Control Shift P. Ya van a entender por qué es el Control Shift P, ¿cierto? Y voy a colocar, por ejemplo, en este punto base también un border, ¿cierto? Y tenemos nuestro gráfico de Sunburst, ¿cierto? Por último, ¿qué necesitaríamos? Pues quitar el background layers, ¿cierto? Y podríamos hacer un washout. Y miren que pues en este caso lo que utilizamos fue nuestras capas geográficas para crear un gráfico completamente distinto y que normalmente no es tan fácil de hacer en Tableau como un Sunburst. Entonces, bueno, las capas geográficas se pueden utilizar para hacer gráficos que no son mapas. Entonces es bien interesante
Hay distintos tipos de aplicaciones que uno puede hacer con este tipo de cosas, como crear unas tarjetas de KPIs donde uno tenga el indicador, la línea de tiempo, la variación, y a partir, digamos, de estos puntos bases que nosotros hemos hecho, ubicar los indicadores para que se puedan, digamos, como pintar en un lienzo. Entonces es muy interesante. Seguramente a futuro haremos nueva, un nuevo webinar donde explicaremos mapas que no son mapas. Y ese pues es un muy buen tema futuro. Listo, Diego. Siendo las 12, nos toca cerrar el webinar. A Jorge, que había levantado la mano, te acabo de escribir, Jorge, por chat para que nos mandes tu duda directamente al mail. Mil disculpas, pero debemos cerrar ya el webinar. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente semana y nos vemos en nuestro próximo webinar. Que estén muy bien.